la era de las noticias instantáneas, hay frases que no necesitan esperar a que el lector termine de leerlas para provocar una reacción. Hace 5 minutos. Triste final. La hija rompe el silencio. La familia llora. Son palabras diseñadas para detener el pulgar, para abrir una herida de curiosidad antes de que la razón alcance a preguntar. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Hay una fuente? ¿Existe una confirmación oficial? El nombre de Goldie Hawn, una de las actrices más reconocibles de Hollywood, ha quedado muchas veces atrapado entre dos imágenes públicas. Por un lado, la sonrisa luminosa, que la convirtió en símbolo de comedia, espontaneidad y encanto popular. Por otro, la figura de una mujer que, después de décadas de fama, ha construido una vida familiar compleja, una relación sentimental poco convencional y una causa social centrada en el bienestar emocional de los niños. Por eso, cuando un titular anuncia el triste final de Goldie Hawn y añade que su hija lamenta la salud de su padre, la noticia no solo apunta a una celebridad, toca una zona sensible del imaginario colectivo. La vejez, la familia, la enfermedad, el miedo a perder a los padres y la forma en que Hollywood convierte cualquier gesto privado en espectáculo público. Sin embargo, en una investigación periodística responsable, el primer paso no es amplificar la alarma, sino detenerla. Hasta el cierre de esta crónica, no hay una confirmación seria, oficial o verificable de un desenlace fatal relacionado con Goldie Hawn. Tampoco existe una declaración reciente, claramente atribuida y contextualizada, en la que Kate Hudson haya anunciado públicamente una crisis médica irreversible de su padre, o de la pareja de su madre, Kurt Russell. Lo que sí existe es una historia familiar larga, llena de afectos, ausencias, reconciliaciones parciales, silencios y símbolos. Esta Feng Shui no parte de la explotación del dolor, sino de una pregunta. ¿Por qué una familia como la de Goldie Hawn sigue despertando tanta emoción cuando se habla de salud, edad, padres, hijas y despedidas? La respuesta está en una vida expuesta durante más de medio siglo. Hace 5 minutos, el triste final de Goldie Hawn. La frase parece definitiva. Tiene el ritmo de una alerta urgente. Deja la impresión de que algo acaba de ocurrir y de que el lector llega tarde a una tragedia. Pero el periodismo cultural, cuando se ejerce con rigor, debe distinguir entre el golpe emocional de una fórmula viral y los hechos comprobados. Goldie Hawn no es una figura cualquiera dentro de la cultura popular estadounidense. Para varias generaciones, su rostro está asociado a una idea de ligereza inteligente, la mujer que podía hacer reír sin parecer superficial, la actriz capaz de convertir una escena cómica en un pequeño retrato de vulnerabilidad. Detrás de esa imagen, sin embargo, hay una biografía atravesada por pérdidas familiares, decisiones afectivas poco tradicionales y una relación con la fama que cambió con el paso del tiempo. El supuesto final triste no debe entenderse como un hecho confirmado, sino como el modo en que cierta maquinaria mediática transforma la edad en presagio, la ausencia en tragedia y la reserva familiar en misterio. Goldie Hawn, hoy lejos del ritmo frenético de otros años, representa algo más sutil, una estrella que ya no necesita demostrar su lugar en Hollywood, pero que sigue siendo observada como si cada aparición pública fuera un parte médico y cada silencio una señal de alarma. La segunda parte del título, su hija lamenta la salud de su padre, abre otra capa. ¿De qué padre se habla? Kate Hudson nació del matrimonio de Goldie Hawn con el músico Bill Hudson, pero ha reconocido durante años a Kurt Russell como la figura paterna que la acompañó en su vida cotidiana. En esa diferencia entre padre biológico y padre emocional, hay una historia que no cabe en un titular. Esa historia comienza mucho antes de los rumores recientes, en una casa donde la risa fue una forma de supervivencia y donde la familia, como ocurre tantas veces, no siempre coincidió con los documentos legales. Antes de ser un nombre asociado a titulares sobre familia, salud o retiro, Goldie Hawn fue una presencia casi eléctrica en la pantalla. Su llegada al imaginario popular no ocurrió por solemnidad, ni por una construcción distante de estrella inaccesible. Ocurrió por algo menos calculado, una mezcla de risa, desparpajo, ojos atentos y una capacidad particular para parecer, al mismo tiempo, ingenua y astuta. Nacida en Washington, D.C., Goldie Jane Hawn creció vinculada a la danza y al espectáculo. Su cuerpo aprendió antes que su voz el lenguaje del escenario. Esa formación inicial es importante para entender su carrera posterior, porque Hawn nunca fue solamente una actriz que decía líneas cómicas. Su comedia estaba en la pausa, en el movimiento, en la forma de inclinar la cabeza, en la velocidad con la que una sonrisa podía convertirse en desconcierto. Cuando Hollywood la descubrió, encontró en ella una energía difícil de clasificar.
En una industria acostumbrada a encasillar a las mujeres en modelos rígidos, la diva, la ingenua, la esposa perfecta, la rubia decorativa, Hon apareció como una figura más escurridiza. Era rubia, sí, pero no pasiva. Era divertida, pero no simple. Parecía ligera, pero en muchos papeles dejaba ver una inteligencia que desarmaba al personaje masculino que intentaba subestimarla. El público la abrazó porque su presencia ofrecía una promesa. La alegría no tenía por qué ser tonta. La risa podía ser una estrategia. La ternura podía convivir con la determinación. En una época de profundas transformaciones culturales, Goldie Hawn encarnó un tipo de feminidad menos solemne pero igualmente poderosa. Su consagración temprana, reforzada por premios y papeles memorables, hizo de ella una figura estable en la industria. Pero la estabilidad en Hollywood rara vez significa calma. Cada éxito abre una nueva exigencia. Cada reconocimiento instala una expectativa. Cada aparición pública convierte el rostro en propiedad emocional de millones de desconocidos. Ese fenómeno acompañó a Hawn durante décadas. Mientras sus películas circulaban por salas y televisores, el público empezó a construir una relación afectiva con ella. No era solo una actriz vista en la pantalla, era alguien que parecía formar parte de la memoria doméstica de muchas familias. Sus comedias acompañaban tardes, reposiciones, conversaciones, recuerdos de infancia. Esa cercanía explica por qué cualquier noticia sobre su salud o su destino personal provoca una reacción intensa. Pero el precio de esa familiaridad es alto. Cuando una estrella envejece ante el público, la audiencia muchas veces olvida que no posee su intimidad. La gente que celebró su juventud empieza a buscar signos del paso del tiempo. Se comenta su rostro, su postura, sus manos, su forma de caminar. La actriz deja de ser observada únicamente por su obra y pasa a ser analizada como símbolo de una pregunta que incomoda a todos. ¿Qué hacemos cuando quienes nos hicieron felices también envejecen? Goldie Hawn respondió a esa presión no con una retirada absoluta, sino con una transformación. Su carrera como actriz dejó de ocupar el centro de su vida pública y fue apareciendo otra dimensión, la de activista por el bienestar emocional infantil. La fundación vinculada a su trabajo en educación socioemocional permitió leer su trayectoria desde otro ángulo. La comediante que durante años hizo reír empezó a hablar de ansiedad, estrés, atención plena, infancia y salud mental. Ese tránsito no fue casual. En muchas entrevistas, Hawn ha insistido en la importancia de cultivar la alegría como una práctica, no como una máscara. La diferencia es esencial. La alegría como máscara sirve para ocultar. La alegría como práctica sirve para sostener. En ese punto, su vida pública parece cerrar un círculo. La actriz que hizo del humor una carrera terminó defendiendo la serenidad emocional como una necesidad colectiva. La imagen familiar también fue una pieza central de ese recorrido. Goldie Hawn no construyó una familia convencional según los moldes más conservadores de Hollywood. Su relación con Kurt Russell, iniciada en los años 80, se convirtió en una de las uniones más duraderas y comentadas de la industria, precisamente porque nunca necesitó del matrimonio como confirmación pública. Juntos formaron un hogar mezclado, compuesto por hijos de relaciones anteriores y un hijo en común, Wyatt Russell. En una cultura obsesionada con bodas, divorcios y escándalos, Hawn y Russell ofrecieron otra narrativa. La permanencia sin ceremonia definitiva. El compromiso sin contrato matrimonial. La familia como elección cotidiana, más que como estructura rígida. Esa historia, naturalmente, no estuvo libre de tensiones. Ninguna familia real lo está. Pero su persistencia convirtió a la pareja en una referencia de estabilidad dentro de un mundo famoso por lo contrario. Kate Hudson, hija de Goldie Hawn y Bill Hudson, creció en ese entramado. Para el público, su apellido la conectaba a dos linajes, el biológico y el afectivo. La prensa ha contado muchas veces la distancia entre Kate y su padre biológico, así como la importancia de Kurt Russell en su vida. Ese tema reaparece cada vez que un titular habla de su padre, porque la palabra padre, en la historia de Kate Hudson, nunca ha sido simple. Y ahí se encuentra uno de los núcleos emocionales de este relato. Cuando se dice que la hija lamenta la salud de su padre, no se está hablando solo de medicina. Se está tocando una herida cultural más profunda. ¿Quién ocupa el lugar del padre? ¿Quién cuida? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Y quién es recordado cuando la vida empieza a mostrar su fragilidad? En el caso de Goldie Hawn, su vida familiar ha sido observada porque parece ofrecer respuestas a esas preguntas, pero las respuestas nunca son limpias. La familia puede ser refugio y conflicto, puede ser celebración y duelo anticipado. Puede estar unida en una alfombra roja y,
al mismo tiempo guardar capítulos que no se resuelven del todo. Por eso, antes de hablar de un supuesto final triste, conviene mirar el conjunto. Goldie Hawn no es solo una mujer mayor bajo el foco de rumores. Es una artista que ha sobrevivido a la maquinaria de Hollywood, una madre que vio a sus hijos convertirse en figuras públicas, una pareja que eligió una forma no convencional de permanencia, y una activista que transformó parte de su fama en causa educativa. Si hay tristeza en esta historia, no necesariamente está en un hecho repentino, está en algo más humano. El momento en que una familia famosa empieza a ser vista por el público desde la perspectiva de la despedida. Ese cambio de mirada puede ser cruel. También puede ser una invitación a comprender la vejez sin convertirla en espectáculo. Para entender la fuerza emocional del titular, hay que detenerse en Kate Hudson. No como actriz nominada, cantante ocasional o heredera de una familia célebre, sino como hija. Su historia pública con la figura paterna ha sido contada muchas veces, a menudo con frases duras, declaraciones cruzadas y silencios prolongados. Kate nació en una familia que parecía destinada al brillo. Su madre era Goldie Hawn, una estrella consolidada. Su padre biológico, Bill Hudson, venía del mundo musical, pero la unión entre ambos no perduró. La separación dejó a Kate y a su hermano Oliver en una estructura familiar donde la presencia cotidiana de Kurt Russell adquirió un peso decisivo. El público conoce una versión sencilla. Bill Hudson fue el padre biológico, Kurt Russell fue el padre que estuvo. Pero la vida rara vez es tan esquemática. En los conflictos familiares, cada parte guarda su propia memoria. Los hijos recuerdan ausencias. Los padres pueden recordar obstáculos, malentendidos, heridas de pareja que se filtraron en la crianza. La prensa, por su parte, suele reducir todo a un combate moral. Villano, víctima, héroe sustituto. Kate Hudson ha hablado en distintas ocasiones de esa distancia con su padre biológico. También ha expresado afecto profundo hacia Kurt Russell, a quien considera una presencia central. Esa dualidad convirtió la palabra padre en un territorio emocional cargado. Cuando un titular menciona que ella lamenta la salud de su padre, activa de inmediato una ambigüedad poderosa. Se refiere al padre de sangre, al padre de crianza, al compañero de su madre, al hombre que estuvo en casa. En la familia Hawn Russell Hudson, la respuesta no puede limitarse a un árbol genealógico. Kurt Russell no reemplazó legalmente la historia de Bill Hudson, pero ocupó un espacio cotidiano que muchas veces pesa más que la biología. Estuvo presente en cumpleaños, rutinas, decisiones, escenarios familiares y recuerdos domésticos. En la memoria de un hijo, la paternidad se mide menos por el origen que por la constancia. Esa idea resulta especialmente importante en una cultura que todavía suele romantizar los lazos sanguíneos. La familia de Goldie Hawn muestra otra cosa, que el parentesco puede romperse, recomponerse o desplazarse, que una casa puede ser sostenida por personas que no siempre coinciden con la primera línea del certificado de nacimiento, que el amor familiar no necesita ser simple para ser verdadero. Kate, además, heredó una vida bajo observación. Ser hija de Goldie Hawn no solo significó crecer cerca del espectáculo, también implicó vivir bajo comparación permanente. Cada gesto suyo podía ser leído en relación con su madre. Cada éxito era celebrado como continuidad de un linaje. Cada declaración sobre su infancia era convertida en una pieza más del rompecabezas familiar. Con los años, Kate logró construir una identidad propia. Su papel en Almost Famous la instaló como una actriz de carisma propio, capaz de mezclar frescura, melancolía y libertad. Más tarde, su carrera atravesó comedias románticas, proyectos independientes, televisión, música y emprendimientos. Sin embargo, la sombra luminosa de Goldie Hawn nunca desapareció. Tampoco la presencia de Kurt Russell como figura paterna pública. Ese triángulo, Goldie, Kate, Kurt, es uno de los más reconocibles de Hollywood. En alfombras rojas, entrevistas y homenajes, la familia suele aparecer como una unidad afectiva. Las imágenes muestran abrazos, sonrisas, complicidad. Pero una imagen no explica toda una vida, solo congela un segundo. Cuando se habla de salud en ese contexto, el tono cambia. La sonrisa deja de ser una señal de glamour y se convierte en un indicio que algunos intentan interpretar. ¿Está cansado Kurt Russell? ¿Goldie camina más lento? ¿Kate parece emocionada? ¿Hay preocupación detrás de una frase amable? Ese tipo de lectura, común en redes sociales, transforma la observación pública en diagnóstico amateur. El problema es que la salud de una persona no puede ser deducida por una fotografía. La edad no es una enfermedad. Una aparición sobria no es una confesión. Un silencio familiar no equivale a una tragedia. Y una hija que habla con cariño de sus padres no necesariamente está preparando una despedida.
El periodismo cultural tiene aquí una responsabilidad clara: contextualizar sin invadir. Hablar de una familia famosa exige recordar que la fama no elimina el derecho a la privacidad. Goldie Hawn, Kate Hudson y Kurt Russell han compartido aspectos de su vida, pero no todo lo compartido autoriza a convertir la intimidad en mercancía emocional. Aún así, el interés del público es comprensible. Durante décadas, las audiencias vieron crecer a esa familia. Vieron a Goldie pasar de estrella joven a matriarca. Vieron a Kate pasar de hija de celebridad a artista adulta. Vieron a Kurt Russell convertirse en una figura de estabilidad masculina en un entorno donde muchas relaciones se deshicieron ante los flashes. Esa continuidad produce una ilusión de cercanía. Para muchos espectadores, Goldie Hawn y Kurt Russell no son simples actores, son una especie de pareja familiar de la cultura popular. La gente proyecta en ellos la esperanza de que algunos vínculos puedan durar. Por eso, cualquier rumor de enfermedad o final triste se siente como amenaza a una fantasía compartida. Pero esa fantasía no debe ocultar la realidad más compleja. La familia ha conocido tensiones. La relación con Bill Hudson marcó una parte dolorosa de la historia de Kate y Oliver. Las declaraciones públicas del pasado fueron duras y dejaron una huella mediática. Años después, algunas señales apuntaron a intentos de comprensión o diálogo en la familia extendida, especialmente a través de Oliver. Pero ninguna reconciliación pública borra automáticamente décadas de distancia. La paternidad, en este caso, no es un título único, es una palabra disputada por la experiencia. Para Kate, hablar de padre puede significar hablar de pérdida, agradecimiento, ausencia, presencia y madurez al mismo tiempo. Puede significar reconocer que el dolor cambia con la edad. Lo que de joven se vive como abandono, de adulto puede convertirse en una pregunta más serena. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué podía dar cada persona? ¿Qué ya no vale la pena exigir? En ese sentido, la supuesta noticia sobre la salud de su padre conecta con algo real, aunque el hecho puntual no esté confirmado. La conciencia de que los padres envejecen. Llega un momento en que incluso las figuras más fuertes de una familia se vuelven frágiles. El padre que protegía necesita ser protegido. La madre que sostenía empieza a ser observada con cuidado. Los hijos ya adultos descubren que la infancia no termina cuando uno se independiza, sino cuando entiende que sus padres también son vulnerables. Kate Hudson pertenece a una generación intermedia dentro de esa familia. Es hija y madre. Mira hacia arriba y ve a Goldie Hawn y Kurt Russell entrando en una etapa avanzada de la vida. Mira hacia abajo y ve a sus propios hijos creciendo en un mundo distinto. Esa posición produce una sensibilidad particular. La preocupación por los padres no es solo miedo a perderlos, también es conciencia de legado, que se hereda de Goldie Hawn. No únicamente un apellido famoso, se hereda una manera de resistir con humor, una idea de familia no convencional, una defensa de la alegría como disciplina emocional, que se hereda de Kurt Russell. Para Kate, según la imagen pública construida durante años, se hereda la presencia, la estabilidad, el sentido de hogar. ¿Qué se hereda de Bill Hudson? Tal vez una pregunta más difícil. ¿Cómo vivir con lo que no fue? ¿Cómo soltar el resentimiento sin fingir que no dolió? Un titular rápido no puede contener todo eso. Por eso esta historia merece ser contada con lentitud. No porque haya que negar la emoción, sino porque la emoción necesita contexto para no convertirse en manipulación. La historia familiar de Goldie Hawn no puede entenderse sin dos nombres masculinos que representan papeles muy distintos, Bill Hudson y Kurt Russell. Uno pertenece al origen biológico de Kate y Oliver. El otro, a la continuidad afectiva que marcó su crianza. Entre ambos se despliega una de las narrativas más persistentes de la vida privada de Hawn. Bill Hudson fue parte del comienzo. Su matrimonio con Goldie Hawn formó una familia que vista desde afuera parecía reunir música, cine y promesa. Pero el vínculo se rompió. La separación no fue solo un hecho legal. Con el tiempo se convirtió en un conflicto emocional que alcanzó a los hijos y terminó expuesto en medios. Esa exposición dejó frases duras, acusaciones y una sensación de fractura difícil de reparar. Kurt Russell llegó después, pero su presencia se volvió más estable. Él y Goldie Hawn se reencontraron profesionalmente y comenzaron una relación que desafió muchas reglas no escritas del espectáculo. No se casaron. No necesitaron convertir su vínculo en ceremonia para sostenerlo durante décadas. En una industria donde las parejas suelen ser narradas como ciclos de pasión, ruptura y escándalo, ellos construyeron una especie de continuidad tranquila. La palabra tranquila, sin embargo, no significa perfecta. La estabilidad también exige trabajo.
Una familia ensamblada no se forma solo por convivencia. Requiere acuerdos, paciencia, renuncias y una negociación constante de lugares. ¿Quién disciplina? ¿Quién acompaña? ¿Quién tiene autoridad? ¿Cómo se nombra al hombre que no es el padre biológico pero actúa como padre? ¿Cómo se protege a los hijos de los conflictos adultos? Goldie Hawn parece haber entendido desde temprano que su familia no iba a caber en una postal tradicional. Y quizás por eso su figura pública como madre se volvió tan significativa. No fue solamente la actriz alegre que hacía reír al público. Fue también la mujer que, al menos desde la mirada de sus hijos y de la prensa, sostuvo un centro doméstico alrededor del cual los demás pudieron ubicarse. La relación entre Hawn y Russell también funcionó como un mensaje cultural. Durante años, periodistas les preguntaron por qué no se casaban. La insistencia revela más sobre la sociedad que sobre la pareja. Para muchas personas, una relación duradera sin matrimonio parece una anomalía que necesita explicación. Goldie y Kurt respondieron, de distintas maneras, que el compromiso no siempre depende del documento. Esa postura, repetida a lo largo del tiempo, reforzó la imagen de una pareja que eligió la libertad como forma de permanencia. En el imaginario público, Kurt Russell se volvió el padre de la casa, la figura que aparece junto a los nietos, que acompaña a Kate en eventos, que comparte con Goldie una vida de décadas. Su carrera cinematográfica, marcada por papeles de acción, aventura y carácter, añadió otra capa, el hombre fuerte de la pantalla convertido en sostén familiar fuera de ella. Por eso, cuando circulan rumores sobre su salud, la reacción pública suele ser intensa. No se trata solo de un actor envejeciendo, se trata de una figura que representa estabilidad dentro de una familia famosa. Para Kate Hudson, Kurt Russell no es un personaje secundario en la biografía de su madre. Es parte de su estructura emocional. Para el público, es el hombre que se quedó. Bill Hudson, en cambio, representa el otro lado de la historia. La ausencia, la disputa, la versión no resuelta. Sería injusto reducirlo a una caricatura, sin escuchar todas las capas del conflicto. Las rupturas familiares rara vez tienen una sola causa. Pero también sería irresponsable negar que, en la narrativa pública de Kate y Oliver, la distancia con su padre biológico dejó una marca importante. En los últimos años, algunas conversaciones públicas han sugerido matices. Oliver Hudson ha hablado de acercamientos, de diálogos y de una comprensión más adulta con su padre. Ese tipo de evolución muestra que las heridas familiares no siempre permanecen congeladas. A veces cambian de forma, a veces no se cierran, pero dejan de sangrar. A veces una comida, una llamada o un mensaje no reparan el pasado, pero permiten mirarlo sin la misma violencia. Kate, por su parte, ha mostrado una actitud que podría definirse como serenidad. No necesariamente reconciliación plena, no necesariamente olvido, sino una forma de no dejar que el conflicto ocupe todo el espacio. Esa madurez es común en muchas personas que, al llegar a cierta edad, entienden que algunas respuestas quizá nunca llegarán como fueron soñadas. En ese punto, Goldie Hawn aparece como una figura bisagra. Fue esposa de Bill Hudson, pareja de Kurt Russell, madre de Kate y Oliver, madre de Wyatt, madrastra dentro de una familia ampliada, abuela, compañera, referente. Su vida demuestra que una familia no es una línea recta, sino una red. Y como toda red, puede sostener, enredar o tensarse. La salud, la vejez y la posibilidad de la pérdida vuelven más visible esa red. Cuando los padres envejecen, los conflictos antiguos pueden adquirir otra tonalidad. Lo que antes parecía urgente, quién tuvo razón, quién falló, quién dijo qué, puede verse desplazado por una pregunta más simple y más dura. ¿Cuánto tiempo queda para decir lo necesario? Quizás por eso los rumores sobre la familia de Goldie Hawn se vuelven virales. No porque todos conozcan los detalles, sino porque todos entienden el miedo de fondo. La salud de un padre, de una madre o de una figura parental toca una experiencia universal. Incluso quienes no siguen la carrera de Hawn pueden reconocer esa sensación. Mirar a alguien que parecía invencible y descubrir que el tiempo también lo alcanza. Pero convertir esa sensibilidad en espectáculo tiene consecuencias. Cuando una publicación anuncia una crisis no confirmada, no solo puede engañar al público, también puede invadir una intimidad real. Las familias famosas leen, escuchan, reciben llamadas, enfrentan comentarios. Un rumor médico no es una simple especulación inocente. Puede generar angustia, confusión y presión innecesaria. Por eso, el enfoque neutral exige repetirlo. No hay base suficiente para afirmar un triste final reciente de Goldie Hawn. Lo que sí hay es una historia atravesada por el paso del tiempo. Hawn tiene una edad avanzada. Kurt Russell también. Bill Hudson
Pertenece a una generación que ya mira la vida desde otra etapa. Kate y Oliver son adultos que han tenido que reinterpretar su infancia a la luz de nuevas conversaciones. Ese es el verdadero drama humano, menos espectacular pero más profundo. No el hace 5 minutos de una alerta viral, sino los más de 40 años de vínculos, decisiones y heridas que explican por qué una frase sobre salud familiar puede conmover tanto. Goldie Hawn sostuvo su vida fuera del molde. No construyó una familia perfecta, sino una familia reconocible en sus imperfecciones. Quizás por eso sigue interesando, porque detrás de la estrella se ve a una mujer que eligió amar de un modo poco convencional, criar en medio de tensiones y defender una alegría que no niega el dolor. En Hollywood, donde la juventud suele ser tratada como moneda y la vejez como amenaza, Goldie Hawn representa una resistencia peculiar. No pretende seguir siendo la misma de sus primeras películas. Tampoco se entrega a la desaparición. Aparece cuando quiere. Habla de lo que le importa, se rodea de su familia y deja que el público observe, hasta cierto punto, una madurez menos ruidosa. El riesgo es que la audiencia confunda esa madurez con decadencia, que vea en cada arruga una noticia, que interprete cada pausa como despedida, que exija declaraciones sobre asuntos que quizá pertenecen únicamente a la mesa familiar. La cultura de celebridades necesita aprender a mirar de otra manera. No toda vejez es tragedia, no toda reserva es ocultamiento, no todo silencio es final. El título promete un final, pero la investigación revela algo distinto. Lo que se presenta como final podría ser, en realidad, una ansiedad colectiva. Goldie Hawn sigue siendo una figura viva en la conversación cultural no solo por lo que hizo en el cine, sino por lo que representa ahora. El paso del tiempo en una estrella que durante décadas simbolizó juventud, humor y vitalidad. La cultura popular suele tener dificultades para aceptar que sus ídolos envejecen. Quiere conservarlos en la imagen que le dio felicidad. Quiere que Goldie Hawn siga siendo la mujer de la risa contagiosa, la protagonista de comedias inolvidables, la presencia despreocupada que parecía flotar sobre los problemas. Pero ninguna vida permanece congelada en su mejor plano. El triste final podría ser entonces una frase equivocada para nombrar una transición real. La transformación de una estrella en matriarca, de actriz central en figura de legado, de icono de pantalla en abuela, autora, activista, y memoria viva de otra época de Hollywood. Ese cambio puede producir melancolía. Ver a una actriz que nos hizo reír entrar en la vejez nos recuerda que también nuestra propia historia avanza. Las películas que antes parecían presentes se vuelven clásicos. Los actores que parecían eternos empiezan a aparecer en homenajes. Las entrevistas ya no preguntan solo por nuevos proyectos, sino por balance, legado, salud y familia. Goldie Hawn ha sabido habitar esa etapa con una mezcla de discreción y presencia. No compite con las nuevas generaciones ni parece desesperada por recuperar el centro. Su figura la pública reciente se organiza alrededor de otros valores. La familia, el bienestar emocional, la infancia, la gratitud, la libertad en el amor. Ese desplazamiento no reduce su importancia, la redefine. Kate Hudson, por su parte, se ha convertido en una heredera activa, no pasiva. No vive únicamente del apellido de su madre. Ha construido su carrera, ha explorado la música, ha criado a sus hijos y ha hablado de su historia familiar con una mezcla de franqueza y cautela. En ella, la narrativa de Goldie Hawn continúa, pero también se modifica. La presencia de Kurt Russell añade otra dimensión. Él es, para muchos, el compañero inseparable de Hawn, el hombre que convirtió la permanencia sin matrimonio en una forma de leyenda romántica. Su envejecimiento también afecta al relato público. Si Goldie representa la sonrisa que resiste, Kurt representa la estabilidad que acompaña. La preocupación por su salud, incluso cuando no está confirmada por fuentes serias, revela hasta qué punto el público lo percibe como columna familiar. Hay una paradoja en todo esto. La gente ama a ciertas celebridades porque parecen cercanas, pero al mismo tiempo exige de ellas una transparencia que no pediría a un vecino. Quiere saber si están enfermas, si sus hijos sufren, si sus relaciones se sostienen, si sus cuerpos cambian. Esa demanda se disfraza de cariño, pero puede volverse invasiva. El periodismo cultural debe navegar esa tensión. Su tarea no es negar el interés del público, sino elevarlo. En lugar de repetir rumores, puede explicar por qué esos rumores resultan creíbles para algunos. En lugar de explotar la posibilidad de una tragedia, puede analizar la emoción que la tragedia imaginada despierta. En lugar de reducir a Goldie Hawn a un titular de alarma, puede devolverle la complejidad de una vida. Y esa vida tiene muchos capítulos. La niña formada en la danza, la joven que conquistó la televisión,
la actriz que ganó reconocimiento en el cine, la productora que defendió proyectos propios, la madre que crió en medio de una familia ensamblada, la pareja que rechazó el matrimonio como requisito de legitimidad, la activista que llevó su preocupación emocional hacia los niños, la abuela que observa a sus hijos criar, la mujer que, a los ojos del público, sigue llevando una luz reconocible aunque el tiempo haya cambiado el escenario. No hay necesidad de inventar un final para encontrar drama en esa historia. La vida misma lo ofrece, pero con más sutileza. Hay drama en sostener una relación durante más de 4 décadas. Hay drama en criar hijos bajo la mirada pública. Hay drama en que una hija tenga que nombrar como padre al hombre que estuvo, mientras carga la ausencia de quien le dio el apellido. Hay drama en envejecer cuando millones creen tener derecho a examinar tu rostro. También hay belleza. Goldie Hawn y Kate Hudson han mostrado una relación madre-hija que el público percibe como cercana, alegre y cómplice. Esa imagen no debe idealizarse hasta borrar los conflictos, pero tampoco necesita ser destruida por rumores. La cercanía entre ambas funciona como una de las líneas emocionales más fuertes del relato. Una madre que abrió camino, una hija que heredó luz pero tuvo que construir voz propia. El supuesto lamento de Kate por la salud de su padre, leído con cuidado, puede transformarse en una reflexión más amplia. Todos los hijos, incluso los famosos, atraviesan el momento en que sus padres dejan de ser figuras invencibles. Ese descubrimiento no siempre se anuncia en una rueda de prensa. A veces ocurre en una visita, en una llamada, en una mirada más lenta, en la conciencia de que el tiempo ya no es una abstracción. Goldie Hawn, Kurt Russell, Kate Hudson, Oliver Hudson, Wyatt Russell y la familia extendida que los rodea forman una constelación donde los afectos públicos y privados se cruzan constantemente. El lector puede conocer los nombres, las películas y las declaraciones, pero no conoce todas las conversaciones. No sabe qué se dice en la cocina, qué se calla en una habitación, qué se perdona o qué todavía duele. Por eso, el cierre de esta Fong Su no puede afirmar una tragedia que no está verificada. Sería injusto para los protagonistas y deshonesto con el lector. Lo que sí puede afirmar es que el caso Goldie Hawn muestra cómo la cultura digital ha aprendido a convertir la vulnerabilidad de los famosos en materia prima de titulares urgentes. La pregunta ética es inevitable. ¿Informamos o explotamos? ¿Acompañamos la vejez de nuestros ídolos con respeto o la convertimos en una cuenta regresiva? ¿Nos interesa la verdad de una familia o solo el impacto momentáneo de imaginarla rota? Goldie Hawn, más que un final triste, parece representar una lección sobre el paso del tiempo. Su historia recuerda que la alegría no elimina la fragilidad, que las familias pueden ser imperfectas y aún así profundas, que la paternidad puede depender más de la presencia que de la sangre, y que envejecer no debería ser tratado como una derrota. Si algún día su familia decide hablar de una situación de salud concreta, corresponderá a escuchar con respeto, verificar con rigor y evitar el morbo. Hasta entonces, lo responsable es mirar lo que sí está delante. Una artista con una trayectoria extensa, una familia que ha atravesado tensiones y afectos, una hija que sigue redefiniendo su propio lugar y un público que necesita aprender a diferenciar emoción de evidencia. El título prometía urgencia, pero la realidad exige prudencia. No hay confirmación fiable de un triste final reciente de Goldie Hawn. Lo que existe es una vida larga, pública y emocionalmente significativa, atravesada por el amor, la fama, las ausencias, la maternidad, la paternidad elegida y el paso inevitable del tiempo. Goldie Hawn sigue siendo mucho más que una actriz recordada por su sonrisa. Es una figura cultural que permite hablar de Hollywood, de familia, de envejecimiento, de salud emocional y de la forma en que los medios narran la vulnerabilidad. Kate Hudson, al centro de muchas de estas interpretaciones, encarna la mirada de una hija adulta que ha aprendido a vivir entre dos conceptos de padre, el biológico y el afectivo. Quizás el verdadero tema no sea la tristeza de un final, sino la dificultad de aceptar que incluso las familias más luminosas tienen zonas de sombra. Quizás el público no teme perder solo a Goldie Hawn, sino una parte de su propia memoria sentimental. Y quizás por eso cada rumor sobre ella ya se propaga con tanta rapidez, porque detrás de la noticia hay nostalgia, miedo y una necesidad humana de aferrarse a quienes alguna vez nos hicieron sentir bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el público tiene derecho a conocer cada detalle de la salud de una estrella? ¿O hay límites que deberían respetarse incluso cuando se trata de figuras famosas? ¿Cómo interpretan la historia de Goldie Hawn, Kate Hudson y Kurt Russell? ¿Como una familia ejemplar? ¿Como una familia compleja o como ambas cosas a la vez?